En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro y pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si cogiéramos los evangelios y los diseccionáramos, separando de ellos los dichos de Jesús de los milagros u obras que él realizó, nos sorprenderíamos al ver que la mayor parte del peso de los evangelios reside en las obras que Cristo hizo. Muchos teólogos, que yo creo que no tienen fe, porque si tuvieran fe no dirían ni harían lo que dicen, dicen que los milagros hay que ponerlos en cuarentena y que se entienden en un contexto de creación de un mito que es Cristo y que por lo tanto deberían ser suprimidos o al menos no predicar tanto de ellos. Muchos teólogos dicen, o al menos un grupo de estos teólogos dicen, que es creación de la primera comunidad cristiana para de esa manera ensalzar la figura de Jesús, que es a quien ellos siguen. Por eso digo que poca fe deben tener, porque para nosotros Cristo es el Hijo de Dios, la respuesta de Dios ante las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. Creemos que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. No creemos que los evangelios sean creación de la primera comunidad cristiana, sino que al contrario sabemos que fueron escritos recogiendo dichos y obras de Jesús que habían sido primero transmitidas de forma oral entre los testigos y seguidores de Cristo, y después cuando estos testigos oculares que habían visto y escuchado a Cristo empezaban a faltar, ya se plasmaron por escrito en tablillas de cera y después en los evangelios. El primer evangelio se supone que se escribió en torno al año 70, con lo cual, finales de los años 60, inicios de los 70, con lo cual no hay mitologización posible. Ellos quieren suprimir los milagros cuando los milagros son parte esencial de la actividad de Jesús. ¿Y por qué hizo Jesús milagros? ¿Y qué sentido tenían los mismos? Lo primero de todo es que los milagros son expresión de la gracia de Cristo. Son expresión de que Él es el Todopoderoso, es el Hijo de Dios. Por más que nosotros nos empeñemos, no podemos hacer milagros. Podemos vender la moto, engañar a los demás diciendo que hemos hecho esto o lo otro, pero sabemos que milagros no hacemos, porque no somos todopoderosos, no tenemos dominio de la naturaleza, simplemente somos criatura. Jesús lo hace porque es el Hijo de Dios. Son testimonio de su divinidad y por lo tanto de su poder. Es el Hijo del Todopoderoso, por medio de Cristo se hizo todo lo que se ha hecho. La segunda razón por la que Cristo hace milagros es porque siente misericordia y compasión del sufrimiento de las personas que están necesitadas de su amor. Cuando cura al sordo, al mudo, al endemoniado, a la mujer que sufría flujos de sangre, Jesús lo hace porque se pone en el lugar de esa persona, porque ama a esa persona. Cuando Cristo multiplica los panes y los peces, lo hace porque no quiere mandar a todas esas personas a sus casas, estaban en despoblado, sabía que si les mandaban, muchos desfallecerían de hambre. Y para que eso no ocurriera,
Jesús, que puede, quiere y tiene misericordia, obra el milagro. Son expresión del poder de Dios y de la misericordia divina. Jesús se apiada de nosotros y por eso se hace hombre sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana para darnos la salvación compartiendo con nosotros su vida divina. Son fruto y expresión del poder de Dios, pero también de la misericordia, de la compasión de Dios que se hace uno con nosotros, que se pone a nuestra altura, que se pone en nuestro lugar, que sufre y siente con nosotros porque hace suyo nuestro desvalimiento y nuestras necesidades. En tercer lugar, los milagros siempre tienen una finalidad también de enseñanza catequética. Quieren enseñar algo. Primero curan a una persona, multiplican los panes y los peces, saciando el estómago, el hambre de los que le estaban escuchando, pero también tienen una finalidad catequética, de dar una enseñanza. Y la enseñanza es de que no estás solo. La enseñanza es de que el Señor te ama y te quiere. Y aunque a veces parezca que el Señor calla, o que está ausente de tu vida, o que no le importan tus problemas, no es verdad. Dios siempre está ahí. Y Dios siempre actúa. Otra cosa distinta es que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Otra cosa distinta es que a nosotros nos gustaría frotar la lámpara y que saliera el genio y nos diera los deseos y de esa manera nos complicamos la vida. Dios no actúa así. Dios no es el genio de la lámpara, no es nuestro siervo. Pero Dios siempre está, porque te ama y te quiere. El Señor sale a tu encuentro para socorrerte, para auxiliarte, para ayudarte en tus necesidades. Lo que tienes que hacer es pedir con fe. Lo que tienes que hacer es acudir al Señor. Lo que tienes que hacer es dejar que el Señor cure y sane tus enfermedades. Y esa es la enseñanza del Evangelio de este domingo. El Señor ha asumido nuestra condición humana. No, el cristianismo es la religión de la encarnación, porque Cristo, sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana para tocarnos, para compartir con nosotros su amor. No es el Dios lejano, es el Dios cercano. La paradoja es que Él se acerca y que parece que muchas veces nosotros nos alejamos de Él. Que por más que el Señor viene, nosotros salimos corriendo. Que por más que el Señor nos da facilidades para encontrarse con nosotros y que por lo tanto nosotros nos beneficiemos, nosotros anteponemos otras cosas. ¿Cuántas iglesias hay en Madrid? Repara, cuenta. ¿Cuántas hay camino de tu trabajo? ¿Cuántas veces sales entre hora y hora a tomarte un café? El que fuma, fumas un cigarro, porque ya en las empresas no se puede fumar, en los edificios. ¿Cuántas veces vas a ver a Cristo? A lo mejor hay una iglesia abierta al lado de tu trabajo. No digo que vayas a misa, si a lo mejor no puedes, no tienes media hora o 20 minutos, que a lo mejor dura la Eucaristía a diario, pero sí puedes pasar a hacer una visita, a dar las gracias, a encomendar a los que están sufriendo y sabes que necesitan el amor de Dios. Sí puedes pasar a encontrarte con aquel que en el colmo del amor se queda en la Eucaristía porque te quiere, para compartir contigo su amor, para estar cerquita de ti. Algunos dicen, yo no necesito ir a la iglesia para encontrarme con Cristo. Vamos a ver, no necesitas ir a la iglesia para ver la mano del Señor en la obra de la creación, cierto, pero sí para encontrarte con el Señor, porque la Eucaristía es el sacramento fuente del amor de Dios. Y es verdad que le puedes ver en los pobres y necesitados. Es cierto que le puedes ver también en la obra que Él ha creado, puesto que la naturaleza es obra de Dios, ves su huella, pero como en la Eucaristía no le vas a encontrar. Por eso creo que deberíamos hacer un esfuerzo por encontrarnos con Cristo, por dejarle que entre en nuestra vida, por permitirle que toque nuestro corazón, porque por eso nos hizo de carne y hueso. No es malo la carne, somos cuerpo y alma, y el cuerpo es parte nuestra, y Cristo nos ama tanto que Él mismo asumió nuestra condición corporal sin dejar de ser Dios. Y por lo tanto, necesitas que el Señor te toque, necesita que el Señor
por medio de los sacramentos, que son signos sensibles de la gracia invisible, signos que se ven, que se pueden tocar, porque somos cuerpo. El Señor instituyó los sacramentos para que pudiéramos recibir esos auxilios espirituales que necesitamos. Y el sacramento fuente es la Eucaristía. Por eso acudamos a Cristo, está esperando. Y nosotros, sin embargo, no nos dejamos tocar, no nos dejamos transformar. ¿Por qué? Quizás porque sabemos que si nos dejamos tocar nos va a transformar la vida y a veces a complicarla. Quizás porque sabemos que el Señor siempre pide, pero pide para dar más, pide para hacerte feliz. ¿Qué eres de esos fariseos que querían una religión simplemente del cumplimiento? ¿Eres de esos que buscan un Dios cómodo, un Dios fácil? Pero que ese no es el Dios verdadero. Puedes buscar lo que quieras, pero que ese Dios no existe. El Dios verdadero es el Dios de la revelación, que se encarna porque te ama, que envía a su Hijo al mundo porque asume como suyos tus problemas y tus necesidades. Y por lo tanto, la primera respuesta que debe encontrar en nosotros es el deseo de corresponderle a Él. Y también de ayudar a los necesitados, pero primero de corresponderle a Él. No entiendo un cristiano que solo venga a la iglesia a pedir. No entiendo un cristiano que solo crea que hay que ayudar a los necesitados y sin embargo se olvida de corresponder a su Señor, de servir a su Señor, de amar a su Señor. Creo que entonces no hemos entendido nada. ¿De qué sirvió la encarnación? ¿De qué sirvió que Cristo asumiera nuestra condición? ¿Por qué la Iglesia y los sacramentos, que son signos sensibles de la gracia invisible? Cristo tocó la lengua y los oídos del sordo y del mudo para que pudiera hablar y escuchar. Cristo quiere tocarte, pero no. Él está en la Eucaristía, es la presencia real y para nosotros es poco importante. Damos importancia a otras cosas antes que a Cristo. Hombre, sé que no estáis llamados a lo mejor a la vida contemplativa, pero eso no significa que en vuestro día a día Dios no tenga que ocupar el lugar que le corresponde. No significa que no podáis y debáis hacer oración. No significa que no debáis dar gracias. No significa que si podéis no vayáis a misa. Porque nosotros no somos como los fariseos, que buscaban un Dios cómodo y fácil. Nuestra religión no es el cumplimiento, es la religión del amor. Y en el amor no hay límites. En el amor lo que se busca es corresponder a la persona amada. Cristo te ama. Prueba de su amor es la encarnación. Prueba de su amor son los milagros. Prueba de su amor es la Iglesia. Deja que el Señor, por medio de los sacramentos, te consuele. Deja que el Señor, que quiere tu felicidad y tu salvación, sane y cure tus heridas. Y después de recibir a Cristo y de corresponderle a Él, pregúntate, ¿y qué tengo que hacer por los demás? ¿Qué necesita Cristo que haga yo por aquel que no le conoce o por aquel que está sufriendo y pasa a mi lado? Pero primero por tu Señor. Primero, por aquel que es la respuesta amorosa de un Padre que envía a su Hijo y que es el Todopoderoso. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie.